Saludos a todos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Ruth Arelis Antonio de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Univo El Salvador. En esta ocasión hemos tomado a bien indagar un poco sobre los temas de el proceso de inconstitucionalidad en El Salvador. El objeto de este proceso es controlar que las normas jurídicas contenidas en leyes, decretos y reglamentos, así como en actos y aplicación directa de la Constitución, sean compatibles con esta como primer punto. Y una norma jurídica contradice la Constitución, por ejemplo, de un incumplimiento de los procedimientos que establece para crear dichas normas o irrespetando los derechos que la ley suprema reconoce, esa norma jurídica será inválida. Ese es el término de proceso de inconstitucionalidad. En el proceso de inconstitucionalidad podemos encontrar que hay mecanismos específicos que lo regulan. Para ello lo encontramos en los artículos 172, 182, 183 de la Constitución y también en el 248 de la Constitución. El proceso de inconstitucionalidad en El Salvador tiene su orden específico. Entre ellos podemos expresar que el proceso de inconstitucionalidad como primer parte hay una presentación de demanda, en la cual consiste en la que un ciudadano salvadoreño o la propia sala puede presentar una demanda exponiendo una norma cuestionada, su interpretación, la disposición constitucional supuesta violada, porque esto es muy importante. Debe de identificar que si haya una violación en contra de un derecho directamente fundamental. Como segundo punto, admisión. La admisión de la demanda o el rechazo, donde la sala constitucional será la que tiene la competencia de poder evaluar dicha demanda, si cumple o no cumple los respectivos requisitos que ya nuestra Constitución demanda. Como punto número 3, informe de la autoridad emisora. Se solicita informe de la autoridad que emite la norma para que justifique su compatibilidad. Y como cuarto punto, la opinión del fiscal general, que no debe de faltar. Es donde ellos, pues, se solicita el informe a la suprema autoridad que emita la norma para que justifique su compatibilidad con la Constitución. Y también, pues, sus respectivas diligencias. La sala ordena investigación, los puntos adicionales para obtener dicha información, lo que respecto sea conveniente, necesario para proseguir ese proceso. Y por consiguiente tenemos lo que es la sentencia, donde la sala emite la sentencia en la que determina si la norma es constitucional o no es constitucional. En tal sentencia hay efectos generales y obligatorios. Bueno, en resumen, lo que podemos decir sobre el proceso de inconstitucionalidad es que este directamente busca garantizar que las leyes y actos de gobierno sean compatibles con la Constitución y la resolución. De no tener compatibilidad, estaríamos hablando de un proceso sin efecto. Hay una pregunta bien especial. Dentro de los criterios decimos que ¿qué criterios específicos debe de cumplir la jurisprudencia constitucional para su intervención en el proceso de inconstitucionalidad? Un punto muy específico. Se necesita una acreditación razonable de conocimiento especializado. Estas personas deben de tener experiencia, deben de tener formación, técnicas en cuanto a la materia, objeto del proceso. No podemos decir que tiene que ser cualquier persona. Debe ser una persona capacitada. Debe de haber una objetividad con un argumento. Presentar las opiniones que sean imparciales, sin adhesiones a posiciones de las partes, sin valoraciones y sin valoraciones ideológicas o políticas. También que sea pertinencia e importancia de su aporte. Su intervención debe ser relevante para dilucidar ciertas cuestiones. La oportunidad, también la oportunidad procesal. La participación debe ser una etapa posterior a la postura de las partes procesales generales ante la sentencia.
Luego también estamos abordando lo que es el tema del amparo. Dentro del marco jurídico salvadoreño existen procedimientos especiales encaminados a garantizar la protección de los derechos humanos. Y siendo específico, nos vamos a enfocar en lo que es el derecho de amparo, siendo los mecanismos más relevantes del recurso el amparo y el habeas corpus. El primero se establece como un medio general para amparar cualquier derecho vulnerado reconocido por la Constitución, mientras que el segundo se enfoca en la salvaguarda de la libertad de las personas, el de poder apelar en cuanto a la libertad de un ente, de una persona que se le esté vulnerando dicho derecho. Aunque hay otros procedimientos constitucionales, como el control de constitucionalidad de las leyes, este análisis también se enfoca exclusivamente en aquellos cuya finalidad primaria es regular de forma directa los derechos fundamentales de los individuos. Hablando del recurso de amparo, la figura del amparo encontramos un respaldo fundamental en nuestra Constitución, en el artículo 247, en el derecho de toda persona a interponer este recurso ante la presunta vulneración de algunos de los derechos fundamentales. También en su artículo 174, donde establece que la existencia y competencia de la Sala de lo Constitucional como el órgano encargado de conocer y resolver dichos procesos. Y nos enfocamos directamente en que nuestra Constitución delega a este órgano directamente que sea quien pueda llevar este proceso. El propósito del amparo. ¿Cuál es el propósito del amparo? En un sentido subjetivo, su propósito es directamente proteger los derechos de las personas frente a cualquier actuación que esté infringiendo sus derechos. Por tanto, no solo se trata de resolver conflictos individuales, sino de fortalecer el Estado constitucional de derecho mediante criterios que siguen la actuación de los órganos públicos. Hay una tipología de los actos que pueden ser impugnados, que afectan los derechos fundamentales. Entre ellos encontramos las leyes autoaplicativas, las que son disposiciones normativas que por sí solas generan efecto jurídico sin necesidad de los actos posteriores. Encontramos también las resoluciones judiciales, estimadas en cualquier órgano judicial, jurisdiccional, incluyendo la resolución emanada de la Corte Suprema de Justicia. Encontramos también resoluciones judiciales emitidas por cualquier órgano jurisdiccional directamente, incluyendo resoluciones emanadas de la Corte Suprema de Justicia, como ya lo dije, en la que es encargada de llevar este procedimiento. También tenemos resoluciones judiciales emitidas por los órganos jurisdiccionales y los actos administrativos, aquellos que son dictados por instituciones estatales o autónomas que pueden afectar los derechos fundamentales. Independientemente de lo que ellos se proyecten, podría generar una vulneración, sea esta directa o indirecta, podría proceder a una violación de los derechos. Las leyes heteroaplicativas, en las cuales estas normas requieren de una aplicación concreta por parte de una autoridad para que se materialice su efecto. Y las conductas de particulares, el cual procede el amparo cuando un particular en una posición de poder subordinar causa una afectación directa a los derechos fundamentales. La competencia para interponer el amparo, según nuestra Constitución, es la Sala de lo Constitucional. Es el único órgano jurisdiccional con atribución para conocer los procesos de amparo en El Salvador. Hay requisitos específicos que hay que también traerlos a colación. Los requisitos específicos del procedimiento de amparo, entre ellos presentamos el agotamiento de los recursos ordinarios, el principio de subsidiariedad exige que previamente el amparo se haya utilizado los mecanismos legales adecuados, lo que la ley haya determinado.
También identificación del derecho vulnerado. Traer y aclarar, aunque no existe una obligación explícita de mencionar el derecho afectado, en la práctica jurisprudencial este se ha convertido en un requisito indispensable, porque hay que traer a la luz, hay que presentar ese problema vulnerado. Sería la razón del proceso al que estaríamos entrando en materia, y la persistencia del agravio, el cual no se fija un plazo para interponer ese amparo, pero sí se analiza si el acto es impugnado, sigue produciendo efectos lesivos o si ha cesado, lo cual podría ser improcedente ante tal proceso. Hay etapas claras, funcionales en cuanto al proceso de amparo. Entre ellos encontramos que nos enfocamos en 3 etapas, entre las cuales encontramos la etapa inicial, que esta comprende la presentación de la demanda, la cual debe cumplir los requisitos formales en cuanto al artículo 14 de la Ley Procesal Constitucional, en la cual nos regimos por medio de este artículo de la ley para poder proceder y darle un inicio de una presentación a exactitud. Como tercero tenemos la etapa del desarrollo, en el cual se le traslada a la autoridad señalada como responsable para que rinda su informe, en el cual, pues ya lo mencionamos, hay una jurisdicción específica y el órgano específico que toma control de ello. Y como punto final, pues el proceso culmina con una resolución que puede ser estimatoria, desestimado o un auto de sobreseimiento, dependiendo de si se verifica el desistimiento del demandante, la inexistencia del acto o reclamado, la falta de pruebas o de cualquier que impida la continuación del proceso. A lo cual, pues, como ya lo expresamos, dicho proceso corresponde directamente a la Sala de lo Constitucional. Quiero agradecerles mucho por prestarme su atención. Quiero agradecerles mucho y quiero en específico saludar a mi queridísimo y apreciable catedrático, el licenciado Jorge Alberto Olmedo Santamaría. Y saludos a todos, bendiciones y nos seguimos viendo en un nuevo vídeo.